Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento de la iglesia, siempre vamos a estar relacionándolo con la segunda venida del Señor. Para muchos, antes de conocer realmente la doctrina, entonces confunden la segunda venida del Señor con el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso es importante hablar tanto del arrebatamiento de la iglesia como de la segunda venida del Señor. Las diferencias es que en el arrebatamiento de la iglesia el Señor vendrá y levantará a su pueblo, a sus escogidos, los llamados iglesia del Señor, de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua y de toda nación, que nos preparamos para recibir al Señor. Esa es la condición de los que se van inicialmente. Hablando de la segunda venida del Señor, entonces hablamos que cumplido el tiempo de las 70 semanas de Daniel después de la gran tribulación, entonces el Señor descenderá del cielo y la Biblia dice que todo ojo le verá y que entonces vendrá el Señor con su iglesia, con sus ángeles y establecerá su reino en la tierra, el cual se llamará el milenio. Esa es la segunda venida del Señor, con unas condiciones diferentes. Hoy nos vamos a referir particularmente al arrebatamiento de la iglesia, aunque hay muchos textos donde también se hace referencia a la segunda venida del Señor. Hablar del arrebatamiento de la iglesia es hablar del próximo evento profético a través del cual Dios masiva y simultáneamente trasladará a los cielos a toda su iglesia. Amén. Es la recompensa para todo aquel que decida entregar su vida a Cristo y serle fiel. Por esto, Dios le librará del juicio que viene para la tierra. Cuando hablamos del juicio que viene para la tierra, hablamos entonces de la gran tribulación. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, los cuales están representados en el libro del Apocalipsis con figuras como los jinetes del Apocalipsis, con copas de la ira, con trompetas que anuncian juicios y que atemorizan el mundo entero. Y yo estaba pensando y comentando con mi esposa ayer, ¿y si esto atemoriza al mundo? Pareciera como que el Señor hubiese desatado un sello con la pandemia, un sello apocalíptico se anunciara, ¿verdad? Como si una trompeta se hubiese tocado. Y esto ha producido que millones de personas en el mundo, que las potencias del mundo, potencias como Estados Unidos, Europa, las potencias del mundo económicas, los poderosos del mundo, con las más grandes armas de guerra y el poder militar y económico y todo el conocimiento y la ciencia que tienen. Pero en un momento dado, el mundo entero está quieto, el mundo entero está en una pausa, al punto que logró encerrar a miles y millones de personas. Y muchos se preguntan, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué está sucediendo? Solamente es un pequeño anuncio, es solo eso. Es como una pequeña muestra, es como una pequeña señal de lo que vendrá en los juicios, cuando el Señor, cuando la Biblia habla del día de la ira del Señor, donde el mundo entero realmente será conmovido, y donde los ricos, los pobres, los poderosos y todos aquellos que un día desafiaron al Señor no tendrán dónde esconderse, no tendrán dónde ir. La Biblia dice que la gente correrá de un lado para el otro y dirán a las piedras caer sobre nosotros. La gente querrá morir, pero la Biblia dice que la muerte huirá de ellos. Preferirán morir. Hoy algunos han muerto. Algunos, vi un video en España de un hombre que se lanzaba al vacío y se quitaba la vida. Vi otra información de un hombre que prefería quemarse él con su familia para no tener que pasar todas estas circunstancias. Pero en aquel tiempo no habrá salida. En aquel tiempo no habrá donde esconderse, porque la iglesia habrá sido arrebatada. Amén. Por eso hoy nosotros estamos aquí anunciando la palabra y estamos proclamando la gloria del Señor en medio nuestro, en medio de la humanidad. El propósito de la profecía no es asustar. Porque alguien pudiera pensar eso, ¿verdad? Bueno, nos van a asustar.
O el predicador está asustando a la gente, aprovechando esta circunstancia y esta coyuntura para asustar a la gente, a ver si buscan a Dios por el susto. Pues sabe que no. El propósito de la profecía no es asustar, no es intimidar. El propósito de la profecía es anunciar lo que viene. El propósito de la profecía es dar a conocer lo que viene. El propósito de la profecía es revelar. Por eso el último libro de la Biblia, conocido como el Apocalipsis o Revelación. Esa es la revelación que recibió Juan, el teólogo, en la isla de Patmos, donde el Señor le revela lo que ha de acontecer, los acontecimientos. Y entre esas revelaciones, en el capítulo 4, habla precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Cuando le dice, sube acá y luego te mostraré las cosas que van a suceder. Y empieza en el capítulo número 5 a desatarse en los sellos. Así que hoy no pretendemos asustar, ni generar seguramente algún pánico. Hoy la palabra del Señor, una vez más, quiere anunciarnos y quiere librarnos. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere librarnos de la ira venidera. La Biblia dice que hay un periodo que se llama los últimos días y que tenemos que observar los tiempos para saber en qué época estamos. ¿Cómo saber los tiempos? ¿Cómo conocerlos? Por medio de las señales que anuncian esos últimos tiempos. Las profecías están dirigidas a 3 pueblos. Cuando uno lee la Escritura, uno encuentra que la profecía bíblica se dirige a 3 pueblos a nivel mundial. Y habla del pueblo hebreo, que son los descendientes de los lomos de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos. Este pueblo hebreo. Habla también de los gentiles, que son aquellos que no son hebreos y que son impíos. Son aquellos que hacen lo malo, aquellos que se deleitan en el pecado y en la maldad. Y habla también de otro grupo conocido como la iglesia del Señor. 3 grupos. La iglesia del Señor, compuesta también por hebreos, seguramente, que desde el tiempo en que Jesús se manifestó y la iglesia inició su transitar por la tierra, conocieron y entregaron su vida al Señor. Y de toda lengua y de todo pueblo y de toda raza y de toda nación. Esa es la iglesia. Está conformada la iglesia por ese tipo de grupos y de personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Cuando uno lee textos, por ejemplo, proféticos, 100% como el capítulo 24 de Mateo, en sus 51 versículos, vamos a encontrar una serie de figuras y vamos a encontrar la respuesta de 3 preguntas que los discípulos, 4 de sus discípulos, le hicieron al Señor. Y que a lo largo de estos textos encontramos al Señor hablando de los acontecimientos que sucederán al pueblo de Israel. Y de una manera sencilla también está anunciando algunas características de cómo será la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es importante entender hacia dónde se dirige la Escritura y a qué pueblo se está dirigiendo la profecía cuando la leemos. Encontramos una profecía sobre el arrebatamiento en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, el capítulo 14, del verso 15 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica o a los tesalonicenses, el capítulo 4, verso 15 al 18, donde se anuncia claramente lo que vendrá. Por lo cual, esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo. Se cree que está entre las primeras cartas que el apóstol escribió. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Oiga, en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Alentaos los unos a los otros con estas palabras.
¿Y eso de alentaos a qué se refiere? Porque llama la atención que finalizada la profecía, ¿no? La exposición de la profecía, que habla del arrebatamiento de la iglesia y que da algunos datos particulares de cómo será la venida del Señor y que el mismo apóstol lo está esperando. Y llama la atención como él desde aquel tiempo habla de manera muy, muy personal, porque nosotros que vivimos, oiga eso, nosotros que vivimos, él está hablando por cuenta propia, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo estaba esperando que el Señor lo arrebatara vivo. Él está esperando eso, él lo está creyendo. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Es decir, que los que durmieron no perdieron. Los que durmieron antes de la venida del Señor no perdieron. Ellos ganaron la carrera. Ellos ganaron. Por eso los primeros que serán levantados y resucitados y transformados son ellos, dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, oiga esto, es Él mismo. Él es el que viene. Amén. Viene el dueño de esta iglesia. Amén. Viene el Dios que ha salvado esta iglesia. Amén. Viene a levantarla. Amén. Viene el novio por su iglesia. Porque hay unas bodas del Cordero que se celebrarán en el cielo. El panorama será diferente. Porque cuando venga el amado de la iglesia, nos levantará y entonces se desatará la gran tribulación. Y hay una paradoja. Mientras aquí hay llanto, hay dolor y tristeza, la iglesia está en el cielo, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego sigue diciendo, porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Oiga esto. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los cristianos. Por eso cristiano. ¿Quiénes son los cristianos? Se designan como seguidores de Cristo. Así se les llamó a la iglesia en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Estos son cristianos. Seguidores de Cristo. Seguidores. Óigame bien, seguidores. Seguidores. ¿Cuál es la característica de un seguidor? ¿Qué hace un seguidor? Siempre va atrás. Va atrás. Un seguidor está ahí siempre. Un seguidor simplemente no puede decir, yo soy un seguidor, bye bye. No. Un seguidor está ahí siempre. Está siguiendo al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Ahí están los seguidores. Tanto así que estos seguidores lo vamos a ver allá en el reino de los cielos, porque allá nos va a llevar. Los seguidores descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos, los que quedemos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, oiga esto, siempre con el Señor. Por tanto, por esa promesa, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. Aliéntense que estos sufrimientos no van a ser eternos, que estas circunstancias van a pasar y que va a ser más grande la gloria venidera que los padecimientos terrenales. Les hablaba hace un momento en la introducción de los antecedentes bíblicos que tenemos del arrebatamiento. Cuando hablamos de temas como estos, algunos se levantan. Algunos antiteístas inmediatamente. Recuerdo que alguna vez alguno era un profesor de la universidad, era un filósofo que recuerdo hablaba en alguna ocasión con él y me decía, no, Wilmar, no creo en dicho evento. Esa es una manipulación de la religión y no creo de esa manera. No creo que eso se dé. Y yo le decía, y no solo tú no crees, muchos más no creen, porque esto se debe creer es por la fe. Amén. La Biblia dice que para muchos el evangelio es locura. Amén. Locura para los que se pierden. Hablar del arrebatamiento de la iglesia puede resultar como una locura para muchos. Eso es una locura. Y tal vez cuando el Señor venga por la iglesia, ya muchos dirán, no, un platillo volador, una nave espacial se los llevó, pero no lo podrán mantener de esa manera, porque el arrebatamiento de la iglesia sorprenderá al mundo entero, desde abajo de Argentina hasta Alaska, y también Europa, y también en Asia, y hasta en Japón. La gente tendrá que ser testiga que el Señor vino
iglesia. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, en el Antiguo Testamento los encontramos. Hay algunas figuras como símbolos que nos hablan del arrebatamiento como símbolo. ¿Sabe que el Señor se llevó a Enoch? Y me gusta mucho la forma como el Señor habla de Enoch. El testimonio que el Señor da de Enoch. Génesis capítulo 5, verso 22 al 24 dice: y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Vea, Enoch es el padre de Matusalén, el hombre que más vivió en la tierra. 300 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Porque qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo dice el texto? Desapareció. Yo hablaba con alguien una vez y le hablaba de estos textos. Y me dijo: pastor, yo no lo había entendido de esta manera. Solamente estaba pensando en los textos neotestamentarios. Y yo le decía: todas las doctrinas que aparecen en el Nuevo Testamento están basadas en el Antiguo Testamento. Y el Señor se llevó a Enoch. Y me llama más la atención cómo el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 y el verso número 5 y 6 hace referencia precisamente a este hecho. Y habla de Enoch. Hebreos capítulo 11, versos 5 al 6 dice: Enoch confió en Dios. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo. Y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes que Enoch fuera llevado, oiga esto, fue obediente. Aquí están las condiciones para ser arrebatados con él. Enoch, antes que fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Ahí está. Antes de llevárselo, la Biblia dice que Enoch hizo la voluntad de Dios, fue obediente. Y ahí yo quiero hacer énfasis. Hay que ser obedientes. A nosotros nos enseñaron a creer en un Dios muy bueno, muy bueno, y por eso abusábamos tanto de Él. Pastor, Hebreos el capítulo número 11, 5 y 6. Y nos enseñaron a creer en un Dios, pero parece que la relación con ese Dios no trascendía mucho. Parece que la relación con ese Dios que estaba representado por la esfinge, por la estatua, y que teníamos que cargarlo en el peor de los casos, porque esta es una imagen que realmente a mí me conmueve. Que yo ponga mi mirada en una deidad, en un ser superior, porque el alma lo necesita, pero que yo tenga que cargar al ser supremo, que se supone es una deidad y es mayor que yo. Eso no lo comprendo realmente. Esa es la ignorancia del hombre. Y es lo que se conoce realmente como el desconocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando yo vengo a la palabra y conozco al verdadero Dios y veo el registro bíblico, tanto antiguo testamentario como neotestamentario, yo veo a un Dios que nos ama y tiene misericordia, pero al mismo tiempo nos pide que le obedezcamos. Eso es lo que encontramos de parte del Señor. Este testimonio me parece maravilloso. Es lo que nos enseña la palabra de Enoch. Y se lo llevó aún sin morir. Y tenemos otro relato aún más importante, seguramente, por la forma como el Señor lo hizo. Y es el arrebatamiento de Elías. Y aquí puedo usar el término arrebatamiento, porque lo arrebató el Señor. No fue la voluntad simplemente de Elías, sino fue la voluntad de Dios de manera extraordinaria. La Biblia dice en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2 y el verso 1, Dios había planeado llevarse a Elías al cielo en un remolino. Ahí está. Y me llama la atención este texto. Ahí está, léalo por favor. Dios había planeado llevarse a Elías al cielo en un remolino. ¿Qué había hecho el Señor? Había planeado. ¿Qué es eso de planear? Se lo había anunciado. Él lo sabía, ya se lo había dicho. Otros lo sabían también. Eliseo, su criado, lo sabían. Muchas personas del pueblo lo sabían. Que Dios había prometido llevarse a Elías. No lo entendían seguramente. ¿Cómo se lo va a llevar?
Y este testimonio es maravilloso porque Elías está andando con Eliseo. Y Eliseo no deja a Elías para ningún lado. Eliseo está ahí. Y Eliseo está ahí. Dice, Señor, dime cuándo vas a ser arrebatado. Se oye que vas a ser arrebatado, es cierto. Y dice, yo voy a ser arrebatado. Señor, y yo no te voy a dejar. Donde tú vayas, yo voy a ir. Yo voy a estar contigo, Señor, porque yo quiero ser bendecido. Yo quiero que tú me bendigas. ¿Cómo hago para ser bendecido? Porque si tú te vas, yo quiero también esa unción. Y él le dice, pues ¿quieres la unción? Pues tienes que estar presente cuando yo me vaya. Es decir, que esta es una charla pública. Es público. Se sabía que Elías se iba. La gente sabía y el pueblo sabía y Eliseo, su criado, la persona más cercana a él, sabía que su Señor se iría. Y esto me llama mucho la atención. Hoy mucha gente sabe que nos vamos. Mucha gente de nuestra familia sabe que nos vamos. Mucha gente en el mundo sabe y es testiga. Muchos que caminaron con el Señor muchos años y por alguna razón hoy no están caminando. Ellos saben que ha de venir un día en el que el Señor levantará la iglesia. Por esto este sermón en esta hora nos alienta y nos anima a buscarlo a Él y a asegurarnos en Él. La Biblia dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿quiénes iban? Iba Elías y Eliseo. Habían estado en Jericó, ahora pasaron al Jordán. Yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Mire la escena, por favor. Yo creo que usted piense en esta escena gloriosa, diría yo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿y que van charlando? Aquí va Elías, va Eliseo, van hablando. Tal vez Eliseo dice, Señor, ¿y cuándo será que el Señor te va a llevar? ¿Y cómo crees que el Señor te va a llevar, mi Señor? Déjeme argumentar. Y Elías le dice, pues no sé exactamente cómo será, pero si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Y en medio de esa charla aconteció que he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba. ¿Cómo cree que clamaba Eliseo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. ¡Qué escena más gloriosa! ¡Qué escena más maravillosa!, ¿verdad? Un remolino. De repente los apartó a los dos. Y ve cómo el remolino entonces empieza a absorber a Elías. Y lo absorbe y se va. Y Eliseo está extasiado. Por lo menos Eliseo vio cómo se lo llevó. Eliseo vio cómo el Señor vino y se lo llevó. Porque habían carros de fuego. Porque habían caballos de fuego. Y un remolino que cambió la escena que había en el Jordán. Por lo menos él lo vio y está extasiado. Pero cuando el Señor venga por la iglesia, nadie lo verá. No habrá tiempo de verlo, porque Él vendrá como el ladrón en la noche cuando menos penséis. Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, cierre y abra sus ojos solamente. En un abrir y cerrar de ojos, así, en un abrir y cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá y vendrá hasta las nubes y de allá entonces nos llamará y nos arrebatará. Primero los que durmieron en Él, luego nosotros seremos transformados, un cuerpo semejante al de su gloria y nos vamos a su trono de gloria a glorificarle y adorarlo por la eternidad. Alabanzas a su nombre. No va a haber tiempo. Escúchenme por favor en esta hora. No va a haber tiempo. ¿Y cuántos llevan escuchando la palabra tantos años? ¿Cuántos llevan oyendo la palabra tantos años?
Y Dios les ha hablado de miles maneras, de muchas maneras. Y Dios sigue hablando y Dios sigue hablando. Y déjeme decirle que en este tiempo, durante estos meses, sí que va a hablar Dios. Amén. Y el mundo y el pecado han tenido que acallarse. Aleluya, porque durante mucho tiempo el hombre pecador, el hombre lleno de maldad ha levantado su voz. Los grupos feministas, los grupos homosexuales, los que hablan en favor del aborto y todos aquellos perversos han levantado la voz y han gritado a voz en cuello por las calles y por el mundo entero pidiendo sus derechos, los cuales ellos llaman que tienen derechos. Ahora ellos tendrán que callarse y oír la voz del soberano y eterno Dios. Tendrán que oír esta voz que resuena. Tendrán que oír esta voz como de trompeta que resuena todavía. Aleluya. Y que hace referencia a su venida gloriosa. Que hace referencia a la importancia de hacer un alto en el camino. A la importancia de oírlo, a la importancia de reconocerlo, a la importancia de reconciliarse con Él. Hoy es el día de la salvación. Alguien va a ser salvo hoy en algún lugar. Alguien se va a reconciliar con el Señor hoy. El lugar no importa, el momento no importa, la hora no importa. Lo que importa es el corazón, solamente lo que hay en el corazón. Estos antecedentes son trascendentes para nosotros. Y nos anuncian que lo que el Señor profetizó se va a cumplir, así como el Señor se llevó a Enoch y así como el Señor arrebató a Elías, arrebatará a la iglesia. Jesús mismo en su manifestación lo dijo. Y si habló Él lo cumple. Juan en el capítulo número 4, verso 2 en adelante, registra precisamente este acontecimiento. Es el Señor Jesús quien habla. Y les está diciendo, Jesús les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es que no haya lugar, sí hay lugar. Ahí dice, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si no fuera así, si no hubieran moradas, yo lo hubiera dicho. Entonces voy a preparar lugar para vosotros. Pero ya las moradas están listas. Y si me fuere, escuche y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso de que me tomaré a mí mismo? ¿Cómo? ¿Sabe que por eso es que el Señor ascendió a los cielos? Porque se necesitaba un nuevo tiempo de avivamiento mundial. Un nuevo tiempo donde el Espíritu de Dios no solamente estuviese manifestado en Jerusalén o en aquel lugar, en aquella tierra, sino que ahora su Espíritu, en el tiempo de la expansión del Evangelio, estuviera manifestado en todo aquel que lo crea, que lo reciba, que se bautice para el perdón de pecados y que crea que Jesucristo es el Señor. A Él el Señor le entregaría el don de su Espíritu. Y eso garantiza ese sello. Ese sello con el cual el Señor nos conoce, los que tenemos su nombre, los que tenemos su Espíritu, tenemos el sello, son las arras. Amén. ¿Sabe qué esas son las arras? Son las arras del negocio, son esas. Son las arras que Él ha de venir, que Él vendrá y nos ha dado su Espíritu glorioso como testimonio de que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Y si Jesús lo dijo, entonces nosotros lo creemos. ¿Cómo será? ¿Cuándo será esta venida? Este acontecimiento es el único del plan escatológico, del cual solo se dice, estad atentos porque nadie sabe ni el día ni la hora. ¿No le parece curioso? Todos los otros eventos están organizados cronológicamente, teológicamente, hasta escatológicamente. Cuando empezamos a hacer y organizar el tema profético escatológico y pensamos en los profetas mayores, especialmente en Ezequiel, en Daniel, y luego entonces articulamos con la profecía de la revelación apocalíptica, podemos entender la simbología, podemos entender los imperios, podemos comprender la estatua que vio Daniel.
Podemos ver cómo el mover de los imperios ha venido desarrollándose conforme a la palabra. Los sirios, los persas, los griegos, los romanos, que es el que hoy en día está representado en esa estatua que vio Nabucodonosor allá con sus pies que están mezclados con barro y con metal, y que hay alianzas, y es el que está ahí hasta ahora, está ahí, pero que ya a punto. Entonces en la visión vio Daniel una piedra que fue cortada no con mano, la cual vino y golpeó la estatua y desmenuzó los pies y desmenuzó toda la estatua, y se hizo un gran monte, y ese gran monte tiene que ver con el reino milenial. Cuando nosotros hacemos referencia a todas estas profecías, solamente generalmente hablando, podemos pensar que sí es tiempo de reflexionar, que sí es tiempo de pensar en lo que el Señor está haciendo, que sí es tiempo de pensar en las señales que se están cumpliendo. Y hablar de las señales es hablar de un signo, de un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. Es un símbolo que informa algo. La señal sustituye a la palabra escrita o al lenguaje. Se pueden interpretar fácilmente las señales. Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles, resaltando sus colores y formas. Sabemos que hay una señal. Sabemos que hay una estación de gasolina, porque cuando vamos por la carretera encontramos allá el símbolo de la estación, de la bomba de gasolina. Sabemos que hay un restaurante dentro de en 1 kilómetro, porque ahí aparecen los símbolos, aparecen unos cubiertos. Son señales que anuncian, aunque no están los avisos, pero la señal, el símbolo nos direcciona. Asimismo, tenemos una cantidad de señales que anuncian el arrebatamiento de la iglesia. Aquí generalmente las voy entonces a enunciar para que luego sigamos hablando de ellas en particular. Una de las señales más contundentes es el establecimiento de la nación de Israel nuevamente en la tierra. Cuando uno lee la palabra del Señor sobre más que Ezequiel, Isaías, Jeremías, están profetizando en diferentes capítulos. Después que el pueblo está perdido, que el pueblo está esclavo, que los asirios los llevaron cautivos, que los babilonios destruyeron la ciudad y el templo y están cautivos, entonces la palabra del Señor dice que les iba a abrir los sepulcros y los haría subir de las naciones de la tierra donde fueron dispersados por su maldad, y que los traería de nuevo a la tierra de Israel. Profecía que se cumplió en el mes de mayo de 1948, donde el pueblo de Israel nuevamente recibió su tierra como nación y fue establecido nuevamente en esta tierra, y empieza entonces una nueva era, y la era escatológica está marcada también por este acontecimiento. El imperio romano, con sus pactos entre naciones, su fuerza y su debilidad, enmarcado con la estatua que vio Daniel y que en el tiempo actual todavía está gobernando. El carácter de los hombres impíos, del que vamos a hablar ahora, como algo extraordinario nunca antes visto. Muchas señales naturales, olas en el mar llamadas tsunamis, terremotos, hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, la apostasía, la negación de la sana doctrina, que hoy es clara y conocida en el mundo entero como nunca antes. Y el misterio de la iniquidad, el accionar del misterio de la iniquidad, de la manifestación del anticristo, y que hay algo que al presente lo detiene, y ya sabemos que es lo que detiene la manifestación del anticristo, pero que cuando esto sea quitado, se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Y lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia que está todavía en la tierra y que está predicando y que está anunciando la salvación. Todavía hay gente que salvar. Todavía estamos esperando, todavía la familia, tenemos mucha familia por salvar todavía, ¿verdad? Todavía seguimos orando.
Y uno dice Señor, y oye uno la gente y decimos a veces ya que venga el Señor por la iglesia. Y en un momento dado uno dice todavía falta mi hermano. Señor, falta mi hermana, faltan mis cuñados, Señor, faltan mis primos, faltan todavía. Hay tíos, hay tías, hay amigos, todavía falta, Señor. Ten misericordia de ellos. Amén. Y seguimos orando y seguimos clamando y les seguimos hablando, pero no solamente esa es nuestra responsabilidad, sino que cada uno de los que hoy son responsables de la venida del Señor tienen que tomar una acción, tienen que tomar una decisión. Y nosotros seguimos orando y no vamos a dejar de orar, seguro hasta el día que el Señor venga por la iglesia. Y seguimos orando y el Señor le sigue diciendo, abre tu corazón y déjame entrar. Amén. Esta es como una contradicción a veces, ¿verdad? Uno, Señor obra, y nosotros hablando, y nosotros predicando, y ya son testigos. Y como que yo escuchara al Señor a veces diciendo, pero ya hablé, pero ya les di a conocer, pero ya saben, ya son conscientes. Es más, entregué mi vida por ellos. ¿Qué más tengo que hacer? Y creo que ahí el Señor tiene mucha razón. Ahora, como Él lo entregó todo por amor a nosotros, ahora nos toca a nosotros entregar nuestra vida a Él. En estos días seguramente tendremos mucho tiempo para pensar en eso. Tendremos tiempo para reflexionar. Ya hoy en día ya no son importantes entonces los lujos. Yo hablaba con alguien estos días que me decía eso. Pastor, estos días no importa el dinero. Estos días no podemos lucir las joyas. No se puede salir ya. No hemos tocado las joyas estos días. No tiene sentido las joyas. Estos días las cuentas bancarias que están llenas de dinero, como que no, que por lo menos tengamos algo de comida acá, por lo menos eso que tengamos, porque la gente empieza a pensar, tal vez se va a acabar la comida. ¿De qué sirve el dinero? Cuando venga el caballo del jinete negro, habrá hambre en la tierra. Hambre literalmente en la tierra como nunca antes la ha habido ni la habrá. Y lo que pasa hoy, de una vez la gente sale a comprar hasta el papel higiénico, imagínense. Acaban hasta con el papel higiénico. En Japón nos dejaron sin papel higiénico algún tiempo. Bueno, algunos teníamos reserva, ¿no? ¡Ah, claro! Y el mundo entero pendientes y corriendo de un lado para el otro. Pero cuando venga el caballo del jinete negro, no habrá nada que hacer. Amén. La gente querrá dar lo que sea por comprar algo de alimento y morirán literalmente de hambre. Y si hoy nos asusta lo que está pasando, ¿cuánto más tendrá el hombre que enfrentar cuando vengan los juicios de Dios? Pero para eso es esa revelación en esta hora. Para eso es esa revelación, para librarnos. Yo quiero hacer referencia dentro de las señales, particularmente al carácter de los hombres impíos. Mire lo que nosotros tenemos hoy en día. Porque esta es una de las señales más claras de lo que está pasando en el mundo en los últimos tiempos. La degradación moral, el homosexualismo, los movimientos feministas, la destrucción de la familia. Oiga, la institución más importante que ha existido siempre, la base de la sociedad, los pilares de la sociedad se han visto atacados como nunca antes. Como nunca antes se ha visto atacado. El diseño original cambiado el diseño original. Y las gentes del mismo sexo pidiendo legalizar la adopción. Y cuando nosotros hablamos de esto, nos hablan y nos tildan de homofóbicos. No nos tildan de homofóbicos. Cada uno tiene convicciones. Y para nosotros esta palabra es verdad. Y seguiremos hablando de ella. Y seguiremos defendiendo y predicando lo que ella enseña. Y si viene alguien con una orientación sexual diferente, lo recibiremos y le enseñaremos la palabra de Dios. Amén. Le daremos un abrazo. Amén. Y le diremos, el Señor te ama y te quiere salvar. Amén. La legalización del aborto y miles de cosas más, donde vemos la familia destruida, los principios destruidos, la moral destruida. Como dice la palabra del Señor, el hombre llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así dice su palabra. Entonces Pablo, escribiendo al pastor Timoteo en el capítulo 2 de la carta que le envía, el capítulo
capítulo 2, bueno, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, verso 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días, oiga eso. ¿Cuáles son los postreros días? Los días finales. Los días que anuncian el arrebatamiento de la iglesia. Los días que anuncian la segunda venida del Señor. Los días que anuncian los juicios de Dios inminentes. Vendrán tiempos peligrosos. Oiga eso. Tiempos peligrosos. Y aquí dice ¿por qué? Porque habrá hombres, y ustedes me van a decir, ustedes me van a ayudar a pensar y vamos a meditar y allá en sus casas también. Si lo que describe aquí el hombre de Dios en la palabra se ha cumplido o no se ha cumplido. Habrá hombres, uno, amadores de sí mismos. ¿Quiénes son esos hombres amadores de sí mismos? Piensan en ellos, su bienestar. Eso es lo que importa, amadores de sí mismos. Eso es lo que dice la palabra. Que no piensan en el otro, solo piensan en su bienestar. Solo piensan en darle rienda suelta a sus anhelos, a sus propósitos. A lo que el mismo mundo y la sociedad nos dice que está seguramente de moda. Amadores de sí mismos. Avaros. Habrá hombres avaros. Número 2. Avaros. De esos que no se sacian. De esos que viven según la vanidad del mundo. De esos que no tienen contentamiento con nada. Son avaros, solamente para ellos, pero no disfrutan las cosas, ni siquiera lo que tienen, ni siquiera el fruto de su trabajo lo disfrutan, ni siquiera son felices porque se mueren y otros tienen que disfrutar todo el esfuerzo de su trabajo. Así dice el sabio. 3, vanagloriosos y soberbios, estos dos. Esa vanagloria, ese poder, esa soberbia que el mundo hoy en día cree tener. Que muchos se creen mayores a los demás, que muchos se creen poderosos, que algunos por tener algún cargo y estar en un lugar especial, entonces oprimen a los demás y manipulan a las gentes. Vanagloriosos, yo soy esto, yo soy esto, yo soy lo otro, yo puedo hacer, yo digo, yo opino, yo pienso esto y lo otro. Esos soberbios y vanagloriosos, altivos, que no reconocen a Dios como el suficiente Salvador, que no reconocen a Dios como el sustentador en este tiempo. Hasta estos vanagloriosos y estos soberbios tendrán que mirar al cielo y tendrán que pensar que la soberbia nada bueno traerá, que es mejor el camino de la humildad y del servicio. Amén. 5 blasfemos. Veía en estos días una imagen que me conmovió. Uno de los videos de las marchas feministas. Creo que fue en Europa, precisamente. Y estaban unos predicadores en España, si no estoy mal. Y estaban unos predicadores anunciando el evangelio. Y ahí estaba la marcha feminista. Y estaban desnudas, mostrando sus partes íntimas. Y tenían avisos en contra de Dios. Maldecían y blasfemaban contra Dios. Y cuando vinieron los pastores y los hermanos a anunciar la palabra, los insultaron y cayeron sobre ellos y tomaron sus Biblias y empezaron a romperlas. Y agarraban la Biblia y tomaban las hojas y las rompían, las desgarraban y las tiraban al suelo, las pisoteaban y se burlaban e increpaban a los hermanos. Y los hermanos que estaban ahí seguían dando gloria a Dios y seguían predicando la palabra y seguían creyendo que Jesús era su Señor, mientras ellas se burlaban y blasfemaban contra Dios. ¿Dónde estarán hoy aquellas? Yo pregunto. ¿Dónde estarán? Yo pregunto. Porque yo le aseguro que mientras ellas hoy no tienen seguramente paz, aquellos hombres que fueron golpeados y humillados y maltratados públicamente allá por tener la palabra, aquellos siguen guardando la palabra, aquellos en sus casas están guardándola, aquellos en sus casas están bajo la protección divina, porque nosotros creemos en la palabra. ¿Cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos aman esta palabra? Yo la sigo amando y la seguiremos amando. En ella está la respuesta. En ella está la salida.
está. En ella está la solución a lo que el hombre necesita. No importa, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Dígalo conmigo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No importa, pase lo que pase, pero yo sigo creyendo en su palabra. Aquí están blasfemos. Aleluya. Blasfemos, desobedientes a los padres. Lo que está pasando hoy en el mundo no tiene precedente. Cómo sufren hoy los padres de familia con sus hijos, como nunca antes. Esas generaciones pasivas y tranquilas, esas generaciones que crecían en los hogares y que la palabra de papá, la palabra de mamá y la honra que debían tener no tenía discusión. Esos tiempos se extinguieron y se agotaron. Hoy la descomposición social y familiar es terrible. Hoy los hijos hacen lo que quieren, levantan su mano contra los padres. Hoy los padres lloran y muchos lamentan haber dado a luz a sus hijos. Hoy muchas madres lamentan haber traído a luz a sus hijos. Porque este tiempo se ha llegado. Este tiempo de la ingratitud, desobedientes a los padres ingratos. Aquí en Japón me hablan mucho de eso. Padres que se mueren en sus apartamentos solos y nadie sabe a qué hora murieron. Y tal vez no porque sus padres no estuvieron con ellos. Estuvieron con ellos, les dieron alimentación, les dieron comida, les dieron lo que mejor pudieron, les dieron estudio y educación, pero a los 20 años decidieron irse. Y luego muchos no quieren saber de sus padres y algunos mueren y no saben ni siquiera en qué momento. Desobedientes, ingratos, impíos. Impíos. La palabra impío es malos. Hombres malos. Hombres que se deleitan en el pecado. Sin afecto natural. Número 9. No hay afecto natural. ¿A qué horas el mundo se levanta a proclamar la muerte de un bebé allá donde se gestó? Y se levantan y proclaman la muerte. El mundo entero supo la noticia triste de nuestro país, donde uno de las entidades encargadas precisamente de cuidar y preservar la familia, entonces se basó en una orden legal para practicar un aborto a una mujer de 8 meses. Y el mundo entero gime. La Biblia dice que la misma tierra gime y anhela su redención. La tierra, el calentamiento global, la deforestación, la capa de ozono, la extinción del agua y los recursos hídricos y naturales nos dicen a gritos que le queda poco tiempo al planeta. Nos dicen a gritos que el planeta está enfermo y que sus habitantes y sus moradores se han encargado de destruirlo. Implacables, hombres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y cuando uno predica este sermón, algún escéptico estará viéndolo y en los comentarios habrá de escribir algo escéptico, y nos importa poco lo que el mundo piense hoy en día. A nosotros nos importa la palabra de Dios. Y hoy la levantamos más que nunca, y hoy seguimos anunciando, y hoy seguimos proclamando el cumplimiento de sus dichos y sus señales. Hombres crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y yo pregunto hoy, pregúntese en sus casas, por favor, si ha cumplido esta palabra o no. ¿Conoces a alguien así? O tal vez eres tú, alguno de los que me está viendo, que tiene estas condiciones. Este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Si fuese esta la única señal, ya el Señor vendría por la iglesia. Todo esto está cumplido al pie de la letra. Y tal vez tiempos peores y cosas peores tendremos que ver. Este es un gran campanazo
Antes entonces de los juicios que vendrán, entonces el Señor mirará sobre la tierra. Y eso es lo que ha hecho. Cuando vino el diluvio, la Biblia en Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente sobre el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y vino el diluvio, y Noé anunció más de 100 años, pregonero de justicia: viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. Y nadie creyó, solo su familia. Gracias a Dios, hoy no es así. Hoy, desde el oriente hasta el occidente, de donde sale el sol hasta donde se pone, en todos los lugares, los puntos cardinales del mundo, hoy hay un hombre o una mujer que hace la voluntad de Dios. Hay un hombre o una mujer que ora a Dios. Hay un hombre o una mujer que tienen alto la palabra de Dios. A nosotros no nos acontecerá como en los días y en la generación de Noé, pero aquellos se perdieron cuando la puerta del barco Dios la cerró. Se perdieron y vino el diluvio y no hubo nada que hacer. A nosotros no nos acontecerá igual, porque cuando Él venga por la iglesia, vamos a estar preparados y nos vamos a ir cuando Él suene la final trompeta. Dale un aplauso a Él. Los juicios están antecedidos por el hedor del pecado, por la maldad. Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Malos y pecadores contra Jehová, los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué se conocen en la Biblia como los sodomitas? Se habla por el gentilicio sodomitas, pero repercute a lo largo de las culturas y de los tiempos por su condición homosexual. Cuando llegaron los ángeles de Dios a darles el mensaje a Lot y a su familia para que salieran de la tierra, porque vendría entonces el juicio, la Biblia dice que vinieron los hombres malos de Sodoma y se pararon frente a la casa de Lot y empezaron a llamar y a gritar y a golpear, y querían forzar las entradas, querían entrar a la casa y gritaban: queremos conocer esos varones que están adentro, queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Lot, aterrado, le dice: no, por favor, yo tengo a mis hijas, 2 hijas, no han conocido varones tan vírgenes, yo se las entrego, hagan con ellas lo que quieran. Imagínense hasta dónde llegó Lot. Y se imagina, a mí me llama mucho la atención, ese relato es muy particular. Hagan lo que quieran con ellas, con ellos no. Pero los hombres de Dios no necesitan que Lot los defienda. Los hombres de Dios tienen autoridad y tienen gobierno para defenderse del pecado. ¿Sabe que les enviaron una terrible ceguera inmediatamente y todos quedaron ciegos? Como están hoy en día por el pecado y la maldad, ciegos espiritualmente. Los sacó en la mañana de la ciudad, hicieron descender fuego y azufre y consumió a la ciudad. Hoy estamos a punto, según las señales se cumplen, y con esto termino. Hoy estamos a punto de que los juicios de Dios y la gran tribulación sean desencadenados. Estamos a punto, porque si las señales que anuncian el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor están cumpliéndose, estamos a punto de que esto suceda. De que vengan los juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas que vendrán. A punto estamos. Los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas que harán colapsar a los moradores de la tierra, que morirá la tercera parte de la tierra, de los habitantes de la tierra, solo con una de las plagas, y que el mundo entero tendrá
que verse enfrentado a la ira de Dios, porque no quisieron oír la voluntad de Dios, porque no quisieron acogerse a la misericordia de Dios. Es mejor hoy acogernos a la misericordia de Dios. Es mejor hoy abrir el corazón, renunciar al pecado y decirle a Él: hoy entrego mi vida, Señor. Hoy sigo adelante. Hoy, Señor, renuncio al pecado. Pero antes que esto suceda, déjenme decirles que al igual que Noé y su familia fueron librados del diluvio, al igual que Lot y su familia fueron librados del juicio en Sodoma y Gomorra, la iglesia será librada de la gran tribulación. Así será, amén. Apocalipsis 3:10 dice, colóquese en pie, tenga la bondad. Apocalipsis 3:10. Los escritos de Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias en Asia proféticamente anuncian paso a paso, iglesia por iglesia, el trasegar de la iglesia aquí en la tierra. Los últimos mensajes a Filadelfia y la Odisea están anunciando que el tiempo está cumplido. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, oiga esto, por cuanto has guardado, no es solamente porque te gustaba, no. Escúchenme, por favor. Desde el otro lado del mundo, yo hablo en el nombre del Señor. Por cuanto has guardado la palabra. Amén. No es porque te gustaba solamente. No es porque tenías familia solamente cristiana. No es porque tenías a alguien que te hablaba, te invitaba a culto, oraba por ti. No es suficiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Porque has guardado la palabra, la misma visión del Salmo 91. Por cuanto habitas, por cuanto moras, por cuanto vives bajo el abrigo, bajo el castillo, por eso yo también te guardaré. Yo también te guardaré. ¿Quieres ser guardado? Ahora estás guardado en tu casa, pero habrá un momento donde ni siquiera estando en tu casa estarás a salvo. Pero hoy puedes esconderte en la roca de la que habló Isaías en el capítulo 2, verso 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Pero métete en la peña y escóndete en el polvo. Métete en la peña. ¿Cuántos estamos escondidos en la roca en esta hora? Amén. ¿Sientes que estás ahí escondido? Amén. ¿Sientes su cobertura? Métete. Yo te invito en esta hora, querido amigo, querido hermano, métete en la peña. Escóndete allá donde estás. Haz una oración conmigo ahora mismo. Si alguien quiere entregar su vida al Señor en esta hora, haga esta oración conmigo. Levante su mano conmigo. Haga una oración y dígale al Señor: entrego mi vida, Señor. Abro mi corazón. Recibo tu palabra, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me reconcilio hoy contigo. Y renuncio al pecado y la maldad. Quiero ser salvo, Señor, de la ira que vendrá. Y quiero ser arrebatado el día que vengas por la iglesia. O quiero irme contigo. Quiero asegurar la vida eterna si parto a la eternidad. Si has hecho esta oración de corazón y has abierto tu corazón al Señor, Él te dará la oportunidad de buscarlo con más énfasis. Él te dará la oportunidad de acercarte a Él y de llenarte de su presencia y de su gloria. Vamos a orar. Alguien que ore conmigo. Alentaos con estas palabras. Yo no sé hasta cuándo los predicadores estaremos en el mundo predicando este mensaje. No sé hasta cuándo. Todavía no lo sé. El Señor lo sabe. Pero si alguien hoy necesita encontrarse con el Señor, todavía hay oportunidad.
Si alguien hoy necesita abrir su corazón, ábrelo con todo el corazón, con toda la seguridad, con toda la certidumbre que sentirá su paz. Si alguien está angustiado, Señor, oro por aquellos que están angustiados. Oro por mis hermanos en España, en Italia, en Barcelona, los que nos están viendo en Europa, los que nos están viendo en América, los que nos están viendo en Colombia, Señor, en Sudamérica. Oro por ellos, Señor.